Buen día, chicos y chicas. Continuamos con nuestro asunto del ambiente acuático. Y bueno, estábamos hablando del efecto de Coriolis. Y ya que estamos hablando del efecto de Coriolis y los vientos alisios, ¿se acuerdan? ¿Qué dije yo? Espero haber dicho bien. A ver, va otra vez. Ya que estamos hablando del efecto de Coriolis y de los vientos alisios y todos esos tipos de vientos, vamos a mencionar que esos vientos superficiales que van por la superficie terrestre, pues, son los que producen las corrientes marinas. Si queremos hablar del ambiente acuático, pues tenemos que hablar del mar y tenemos que hablar de sus corrientes. Bueno, fíjense ustedes, aquí en esta parte de los mares, hacia el Ecuador, se ve mejor en el Pacífico. También ocurre lo que voy a decir en el Atlántico, ¿sí? Y también en cierta forma en el Índico, aunque ahí hay una mayor variación. Pero en general ocurre esto. Fíjense, aquí como está el cursor, están los vientos alisios en el hemisferio norte, en esta forma de aquí para acá. En el hemisferio sur están de aquí para acá. Así que esos vientos alisios empujan poco a poco, como son muy constantes, van empujando al agua de mar, que entonces se mueve empujada por los vientos y se mueve hacia acá. Aquí en esta imagen, bueno, les falta más figuras en esta parte, más flechitas, pero aquí hay una corriente del Pacífico, ¿sí? Ecuatorial, pues, que va en este sentido. Ahora, aquí abajo hay una corriente también ecuatorial del Pacífico, ¿sí? En todo caso la corriente sur ecuatorial, que va también en este sentido, ¿sí? Y fíjense ustedes, aquí ponen un nombre que dice corriente ecuatorial, no, aquí póngale contracorriente ecuatorial, ¿sí? Que va en sentido opuesto. Y van a decir, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que vaya en el sentido opuesto? Bueno, pues siempre hay quien lleve la contra. Ya ven, rebeldes sin causa. Bueno, ocurre que en la zona de calmas ecuatoriales que no hay viento, ya lo dijimos, ahí no hay viento que esté empujando a la corriente, ¿sí? Y entonces, pues ahí en esa zona de calmas ecuatoriales es donde va a estar corriendo la contracorriente ecuatorial, que va en este sentido. Ahorita explicamos más de ella. Pero entonces, bueno, aquí están los alisios, ¿sí? Y los están empujando toda esta corriente del Pacífico, también la corriente ecuatorial del Atlántico o norecuatorial del Atlántico y la sur ecuatorial en el Atlántico, ¿sí? Y aquí también va a haber una contracorriente, igual, o parecido pues. Y aquí, pues las corrientes van siendo empujadas por los vientos eh, alisios que van aquí en este sentido, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos viendo. Fíjense ustedes que, veámoslo aquí. Fíjense ustedes que después, más o menos por aquí están los 30 grados. Y entonces, después están los contraalisios, que si ustedes se acuerdan están en este sentido, ¿sí? Y entonces, déjenme poner esta. Aquí están los alisios y aquí están los contraalisios, ¿sí? Están en ese sentido. Y esta zona entonces de esta corriente la está jalando ahora los contraalisios, ¿sí? Voy de nuevo. Esta corriente aquí hacia el Ecuador son los alisios que empujan hacia acá la corriente. Por supuesto aquí choca
con continente se desvía hacia el norte, ¿sí? Y luego hacia acá los contralicios le dan otro empujón, ¿sí? Y entonces, bueno, alguna parte de esta corriente se eleva bastante hacia el norte del continente, como ven. Otra parte baja por aquí, ¿sí? Esta corriente que baja, pues ya es una corriente fría. En todo este transcurso se fue enfriando esta corriente, pues viene cálida porque viene del Ecuador, ¿no? Esta corriente todavía es cálida, ¿sí? Y cuando ya baja, pues es una corriente fría. Ahora, ¿por qué si los vientos alisios están en este sentido, inclinados, por qué las corrientes van en este sentido, horizontales? Bueno, hay un principio con este efecto de Coriolis que es el siguiente. El efecto de Coriolis va a tener mayor efecto cuando las velocidades de lo que se está moviendo es baja. Cuando la velocidad es baja, pues. ¿Por qué? Pues porque va a tener más tiempo de hacer su efecto, de hacer su desviación. Así que el viento, los alisios, estos de aquí, se desvían en cierta medida, van inclinados y llevan una velocidad relativamente alta. Pero entonces las corrientes marinas, por supuesto, son más lentas. Y entonces el efecto de Coriolis los desvía más hacia la derecha. Y por lo tanto el viento que viene inclinado provoca una corriente no en el mismo sentido, sino más desviada hacia la derecha. Una corriente que va más lenta. Y entonces, bueno, de ahí entendemos por qué un viento que va en un sentido provoca una corriente que va en un sentido aún más desviado hacia la derecha en el hemisferio norte o en el hemisferio sur más desviado a la izquierda. Entonces, como ustedes verán, pues se dan giros de corrientes. Un giro en el Atlántico Norte con sus diferentes corrientes, todas tienen nombre, por supuesto. Un giro en el Atlántico Sur, ¿verdad? Con sus diferentes corrientes. Todas estas corrientes son superficiales. La mayor parte de estas corrientes aquí en el Ecuador van afectando a los, no sé, estoy diciendo una medida muy aproximada, pero bastante certera tal vez, de unos 200 metros. ¿Sí? Esta corriente del Golfo, como se aplastó hacia esta zona, ¿sí? Es una corriente muy rápida y así aplastada, pues entonces se hace más profunda, por ahí de los 1000 metros, ¿sí? Y bueno, como quiera que sea, son corrientes superficiales, no están por los 2000, 3000 metros, ¿verdad? Bueno, esto de los 1000 metros de la corriente del Golfo es una cuestión no común, pues, ¿no? Aquí hacia el Pacífico, la corriente de Kuroshibo también es una corriente que se aplasta hacia el continente y se hace más profunda. Y bueno, también es otra situación parecida. Pero muchas de las corrientes superficiales están arriba de los 200 metros. Bueno, el punto es que se hacen giros y son superficiales. Ahora, en esos giros pasa una cuestión interesante. En esos giros, ahí van los giros, y las aguas que van en esos giros, pues entonces van siendo afectadas por el efecto Coriolis que va hacia la derecha. Y entonces, el efecto de Coriolis es esta parte de la flecha que va hacia arriba y empuja el agua hacia el centro del giro. De hecho, en el Pacífico, así aquí estaría Asia, aquí estaría América, en el giro del Atlántico Norte y en el giro del Atlántico Sur y en cualquier giro. Bueno, el agua en su superficie no está igual. Hacia el centro
hay una ligera acumulación de agua. Y entonces, por cierto, que en el mar hay una topografía dinámica del mar, no toda la superficie del agua de mar está a la misma, en el mismo nivel, y entonces aquí está a un mayor nivel. ¿Sí? Si mal no me acuerdo, pues, por ahí estarían hablando de 1 metro de la topografía dinámica. Eh, y bueno, eso quiere decir que cuando hay esta especie de cerrito de agua, pues la gravedad está jalando hacia abajo. Y esa gravedad entonces es otro componente que hay en las corrientes marinas, que también le llaman una corriente geostrófica o también afectada por la gravedad. Parte de ese giro entonces está dado por la gravedad cuando de esa topografía dinámica de 1 metro o algo así, el agua cae, ¿sí? Y se va adicionando al mismo giro. Esa topografía dinámica también tiene su efecto o tiene su parte en la explicación de las contracorrientes. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, las corrientes van aventando, por decirlo así, el agua hacia esta parte de los continentes y aquí chocan, ¿sí? O aquí también. Y entonces el mar en estas zonas tiene una topografía dinámica más alta que estas de acá. Y entonces, eh, esta contracorriente ecuatorial puede ir en el sentido contrario porque en primer lugar los vientos no las están impulsando, es la zona de calmas ecuatoriales y porque el componente geostrófico le está favoreciendo, es decir, la propia topografía dinámica de la superficie del mar es más alta en esta zona y más baja acá, por lo tanto digamos que el agua va de bajada y lo lleva para acá. ¿Sí? Y esta contracorriente ecuatorial pues nos pega a nosotros acá en México, no se da la vuelta aquí exactamente como esta gráfica, ¿no? Se mete por la costa, hay una corriente costera que viene de por acá de Costa Rica, ¿sí? De Centroamérica, y entonces se va hasta México, Acapulco, con sus 30 y tantos grados de temperatura luego en el agua, pues a veces está bastante calientita por esa contracorriente ecuatorial que viene ahí por todo el Pacífico, grandísimo, calentándose, tomando temperatura para que nosotros nos bañemos a gusto en Acapulco. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, también hablemos que esta corriente que va costera está muy asociado a la explicación de la corriente del Niño. Habrán escuchado la corriente del Niño. La corriente del Niño lleva su nombre principalmente por la parte sur del continente americano, en su sentido original de ese nombre. Y es que esta corriente se va pegando también por la costa aquí hacia el sur, ¿sí? No da la vuelta así exactamente como esto, sino se va aquí la costa de América del Sur, ¿sí? Y cuando se da el Niño ocurre lo siguiente. Primero, los vientos alisios se debilitan. ¿Por qué? No me lo pregunten a mí. Ilústrenos, pongan ahí una búsqueda sobre el origen de la corriente del Niño y ilústrenme sobre eso, pero se debilitan los vientos alisios. Por lo tanto, las corrientes del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, las corrientes ecuatoriales norte y sur se debilitan. Cuando estas corrientes se debilitan, pues entonces esta contracorriente crece. Y se convierte en la corriente del Niño. Cuando hay Niño, entonces esta corriente va a llegar más hacia el norte de nuestro país, ¿sí? Mazatlán va a estar calientito también, ¿sí? Etcétera. Por cierto que en Mazatlán a veces le llega en una época del año la corriente fría y entonces uno puede ir a Mazatlán y estar más frío y a veces estar muy cálido si le está pegando en el verano de esta corriente.
Y si es niño, pues más calientita todavía. Pero bueno, el niño está más que nada hacia esta parte, en el hemisferio sur, en su definición original de la corriente del niño. Y es que entonces cuando esta contracorriente crece, desplaza a la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, y que como veremos después las corrientes frías son muy productivas, muy productivas. Aquí hay una de las grandes pesquerías a nivel mundial. Pero cuando entra la corriente del Niño y avienta la corriente de Humboldt más alejada de la costa, pues toda esa productividad se cae de golpe. Por lo tanto, las grandes pesquerías de aquí se terminan temporalmente. Y entonces, pues por eso es una de las cuestiones famosas de la corriente del Niño. Bueno, pero eso es lo que ocurre entonces con las corrientes superficiales. Esto y mucho más. Apenas estoy diciendo pues cuestiones generales de las corrientes superficiales del mar. Pero regresando a nuestro tema de la salinidad del mar, que ese era lo original y que me desvié pues solamente un poco. Esa salinidad del mar tiene también relación con las corrientes profundas. Fíjense ustedes. Aquí, por supuesto, serían cuestiones superficiales, ¿no? Pero hacia acá abajo, pues son corrientes profundas, ¿sí? Y esa cuestión de la salinidad tiene relación con las corrientes profundas porque, recordarán, cuando aumenta la salinidad, ¿sí? Pues entonces desciende el agua, aumenta la densidad. Cuando desciende la salinidad, pues disminuye la densidad y pues se queda aquí el agua, ¿sí? Pero, entonces, expliquemos una forma en que se originan las corrientes profundas. Fíjense, aquí en la superficie va un agua muy fría, de por sí. Por cierto, la densidad del agua también depende de la temperatura. Aguas más frías, aguas más densas. Supongo yo es algo lógico. Aguas más frías, aguas más densas, ¿no? Y entonces, pues por aquí anda una corriente muy fría, superficial, pero aquí está la Antártica y cuando es invierno en la Antártica y se está formando el hielo en la Antártica y ojalá que se forme mucho hielo en vez de que se esté deshaciendo, ¿verdad? Pero bueno, cuando se forma hielo, este, el hielo expulsa las sales de su estructura. Hagan un hielo con agua salada ahí en su congelador y verán cimiento. Eh, Nunca lo he hecho, por cierto. Pero debería de ser de que el hielito pues se haga, se congele el agua y haya un charquito de agua que no se logre congelar porque es agua muy salada. ¿Por qué? Porque se expulsó las sales del agua y entonces, bueno, pues háganlo como práctica ahí, primer práctica del curso. Solamente necesitan un vaso de agua, sal, más o menos calcúlenle, hasta eso no tiene que ser exacto, y lo ponen al congelador. Se va a tardar más en congelarse, ¿sí? Ahorita, bueno, sí, de una vez lo digo. Hay unas propiedades del agua que se llaman coligativas, y es que cuando el agua no es pura, sino está en una solución como la solución salada, pues sus propiedades cambian. Y entonces no se congela a 0 grados, sino se congela a menos temperatura. Y a ver si el congelador lo logra hacer. Pero bueno, debería pasar que se forme el hielito y quede un charquito de agua con mucha salinidad. En ocasiones quedan dentro del hielo que se forma aquí en la Antártica unas bolsas de agua internas del hielo, agua que no se pudo ir hacia el mar, digamos, sino quedó atrapada en el hielo y que son unas especies de bolsas o burbujas de agua muy saladas. Pero lo que sucede en general es que cuando se forma el hielo, acá junto al resto del hielo que hay en la Antártica, pues entonces la salinidad se escapa, se va hacia el mar
se hace agua entonces fría y salina y esa agua se va hacia el fondo. Así que hay una masa de agua del fondo antártico, una masa de agua antártica de fondo, más bien. ¿Por qué? Pues porque es de la más densa de todas las aguas, ¿sí? Porque es muy fría y muy salada, por eso es de las más densas y por eso se va hacia el fondo. Y entonces aquí, como hay esta corriente que va se va sumergiendo, pues se forman corrientes profundas. Esto va pegado hacia el fondo del mar, como se ve, aunque haya algunos montes, cordilleras ahí del océano, pues por algún lado le dan la vuelta, ¿verdad? Se mueven y siguen por el fondo del mar, ¿sí? Y entonces, pues pueden llegar inclusive hacia el Ecuador, si aquí estuviera el Ecuador, ¿verdad? Llegan hasta más allá del Ecuador, ¿sí? Esos no hacen giros, ni mucho menos. Van por el fondo latitudinalmente de los polos hacia el Ecuador. Pueden traspasar el Ecuador y poco a poco se van diluyendo y después desaparecen. Pero esas son una forma en que se pueden estar originando las corrientes profundas, porque aumenta la densidad por mayor salinidad en aguas frías y se forman corrientes de fondo. Masas de agua se denominan de fondo. Una masa de agua es que tiene ciertas propiedades de temperatura y de salinidad y un cierto origen, y es la masa de agua antártica de fondo. Entonces, y bueno, se puede, les decía, identificar por esas propiedades de temperatura y salinidad hacia el propio Ecuador y hacia el fondo, ¿verdad? Y bueno, se identifica. Luego, otra forma en que se originan las corrientes profundas está aquí ilustrada. A ver, vamos por pasos. Estos diagramas, aquí está la salinidad, salinidad A, B y C, por supuesto aquí aumenta la salinidad, y aquí está la temperatura, por supuesto en este sentido va aumentando la temperatura. Así que eh, con la temperatura y con la salinidad hay cambios de densidad que son las líneas rojas que están aquí. Estas líneas son líneas de igual densidad del agua. Ahora, veamos cuando una parte del agua de mar con cierta temperatura, con cierta salinidad, ¿sí? Cambia a una temperatura distinta, a una salinidad distinta. O sea, cambia de B a C en estos puntos. ¿Qué sucede? Cuando está en B, ¿sí? Tiene esta densidad, ¿sí? Cuando bajó al punto C, ya no tiene la misma densidad porque estas líneas de igual densidad son curvas, mientras que este cambio es una situación recta, ¿sí? Y entonces, cuando cambia a C, pues cambia a una densidad mayor. Ahora, aquí está representando el asunto de dos masas de agua superficiales, la A y la B, que están en la superficie y tienen la misma densidad, pero tienen diferente temperatura y diferente salinidad. ¿Ok? Y entonces son masas de agua superficiales, perdón, son masas de agua superficiales, con diferente temperatura y salinidad, pero tienen la misma densidad. Cuando se mezclan el agua A con el agua B, cambian su temperatura. Digamos que se mezclaron a la mitad, ¿sí? Pues quedó en la mitad la salinidad
y quedó en la mitad la temperatura, ¿sí? Y entonces hacen una masa de agua ya mezclada, que es la masa de agua C, que tiene una mayor densidad. O sea, C. Cuando dos masas de agua con diferente temperatura y salinidad, pero misma densidad, se mezclan en la superficie, producen una masa de agua con mayor densidad que se hunde. Y esa es otra forma en que se originan las corrientes profundas. Es decir, cuando en la superficie hay mezcla de aguas con diferente temperatura y salinidad, como en este caso, ¿sí? Aquí hay una corriente fría, acá viene una corriente cálida, están en la superficie, tienen la misma densidad, ¿sí? Se mezclan, es obvio, porque van prácticamente chocando, hay varias zonas donde chocan, ¿sí? Y entonces en estas zonas donde hay grandes choques de corrientes de agua con diferente temperatura y diferente salinidad, ¿sí? Eh, hay un origen de agua, de corrientes profundas, de agua de profundidad. No de agua de fondo, como la Antártica, esa es la más densa, sino aguas intermedias. Y en general estos se llaman aguas subtropicales, ¿sí? Y van, pues no sé, aquello de los 800, 600 metros de profundidad, y se originan aquí y luego van también moviéndose hacia el Ecuador, ¿sí? Y por ejemplo, aquí en el Golfo de México se puede encontrar aguas subtropical del Atlántico, ¿sí? A una cierta profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? En general, pues, que las corrientes superficiales se originan por los vientos, mientras que las corrientes profundas se originan por dos maneras, por mezcla de aguas, ¿sí? O cuando se forma el hielo hacia los polos. En un caso, pues forman corrientes de profundidad, de fondo, ¿sí? Y hay otras que se originan en las zonas subtropicales, que son corrientes intermedias. Así que, bueno, pues todo esto de salinidad derivó en hablar de las corrientes. Tuvimos que hablar también de los vientos, porque todo se originó aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces, pues todo esto está debido a los vientos. Y pues bueno, por cierto, para completar este tema del asunto de la salinidad y la densidad, pues aquí estábamos diciendo que la salinidad cambia por la evaporación y la precipitación. Bueno, otro factor que está modificando a la salinidad es la formación de hielo o el deshielo. Cuando el hielo se forma agua, pues obviamente va a descender la salinidad. Y cuando se forma el hielo, ya dijimos, aumenta la salinidad porque la sal es expulsada de el hielo. Así que entonces, bueno, pues la salinidad también está relacionada con la formación del hielo o con los deshielos. Y la densidad entonces está relacionada con la salinidad y con la temperatura. Bueno, creo que lo dejamos aquí este tema porque necesitan pensarlo, meditarlo, ¿sí? Consultarlo con la almohada, repasarlo, ver algunos videos o cosas que les ayuden a entender esto. Y chicos, ayúdenle a su mente. Eh, Hasta ahorita no conozco algún genio que haya pasado por la licenciatura y que capte todo a la primera. Sí, sí me encontré con una chica, Mayra, que sacó 10 en Zoología 3 y que dijo, pues nunca estudio.
y tal vez pues tuviera más facilidad para entender las cosas, tal vez me entendió aquello desde el principio de ir pues entendiendo a los bichos, interpretando a los bichos, pensando en por qué tienen o no una cierta estructura. Y entonces pues para ella no le costó ningún trabajo. Este, es la única que calificaría, no de genio, ¿verdad? Pero sí de cualidades excepcionales para al menos zoología 3, no sé en lo demás. Pero bueno, los demás, como yo, simples mortales, necesitamos darle vueltas a las cosas, pensarlo, ubicarlo, ¿sí? Y yo no les voy a pedir en los exámenes que me repitan, quiero que entiendan. Los exámenes son orales y no son para que me repitan lo que dije, sino que entiendan los procesos. Así que, pues, si es necesario, vuelvan o escuchar el video y hagan lo que sea necesario. Una forma que vamos a participar mucho pues es compartiendo videos en el WhatsApp. Hay videos muy buenos para muchos temas y tal vez se encuentren uno bueno que nos puedan compartir de estos temas. Hasta la próxima.